Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el ingeniero Félix Mamani, docente de la materia de Física 1, paralelo G. En esta ocasión vamos a ver ya la práctica de laboratorio, donde vamos a referirnos a teoría de errores, ¿no? En los apuntes que les he enviado, ahí está en forma detallada, tomada en cuenta las fórmulas. Acá simplemente voy a hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se tiene una serie de medidas, en este caso, la media se calcula, también tomando conceptos ya de estadística, se calcula con la fórmula de X media, significa el valor medio, a la sumatoria de todos los valores medios, dividido entre la cantidad de medidas que se ha realizado, ¿no es cierto? Por otro lado, también se define la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es considerar en este caso si los datos que hemos tomado se acercan más, en este caso, al dato exacto que se quiere en una medida, ¿no? Es decir, está definida con la letra S, raíz cuadrada, la sumatoria que nos den, en este caso, de las mediciones realizadas experimentalmente, menos los valores, en este caso, menos el valor medio, más bien, de todas las medidas realizadas en un cierto experimento, ¿no es cierto? Y además dividido entre n. ¿Qué es n? N es el número de medidas, menos 1. Entonces, aplicando esta formulita, nos va a dar el valor de la desviación estándar. También la física se lo conoce como la ciencia de las medidas, ¿no es cierto? Porque en física todo se mide, ¿no? Todo fenómeno físico, ¿no es cierto? A ver, para ir aclarando estos conceptos, vamos a analizar este ejemplo, donde acá se indica los datos experimentales del diámetro de una placa circular. Imagínense, acá tenemos una placa circular o una lámina circular, ¿no es cierto? Y vamos a medir el diámetro. Pero este diámetro se ha medido 5 veces. En esta pequeña tablita hago notar precisamente esos datos experimentales, ¿no es cierto? N, en este caso N significa el número de medidas, estamos midiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? El diámetro de esta placa circular, vamos a medir en milímetros. Vamos a utilizar para ello un vernier, ¿no? Un vernier, como ustedes deben saber, ¿no es cierto? Es un instrumento de medida, más que todo mide la longitud, ¿no? Entonces, con este vernier medimos este diámetro, donde la primera medida nos dio 340.5 en milímetros, la siguiente medida 339.7, la siguiente 341.3, la siguiente 342.6 y la siguiente 337.7. Todas estas medidas están en milímetros por si acaso, ¿no? Les repito, al medir este diámetro. Ahora, lo que se pide calcular es la media de todas estas medidas, pero además queremos calcular también la desviación estándar, ¿verdad? Ahora bien, para hallar la media, bueno, más antes vamos a realizar estos datos, ¿no es cierto? Esta tabla más bien, considerando acá el número de medidas, donde hemos indicado son 5 medidas, 1, 2, 3, 4, 5, y al final la sumatoria de todos estos datos. En esa columna están los datos de los diámetros, es decir, estos datos que hemos tomado en cuenta en esa tablita, las estoy copiando precisamente hasta acá, ¿no es cierto? Y como queremos la sumatoria, vamos a sumar todos estos datos y el valor que nos da es 1700.8. Obviamente hablando en milímetros, ¿no? En la siguiente columna vamos a hacer la diferencia de los diámetros experimentales que hemos hallado
pero estando en este caso la media del diámetro. Esta D basita sale nada más que de esta operación, ¿no? Aplicando esta fórmula precisamente de la media. O sea, este diámetro media va a ser igual a la sumatoria de todas estas medidas que estamos realizando, ¿no es cierto?, dividido entre n, que es el número de medidas que se realizó. Entonces ya tenemos la sumatoria de estos diámetros medidos, les repito, en forma experimental. Dividimos entre 5 y el valor que nos da es 340.4 en unidades de milímetros. ¿No es cierto? Ahora bien, queremos también hallar la desviación estándar, ¿no? Les he indicado de que la desviación estándar está definido con esta formulita, pero para ello en esta fórmula notamos de que o comprende la formulita de x de medidas experimentales menos la media y elevado al cuadrado además. Pues para ello vamos a tomar en cuenta esta otra columna, donde precisamente esta diferencia que hicimos de los diámetros experimentales menos la media, ¿no es cierto?, nos dio en este caso, por ejemplo, 0,1 menos 0,7 y así hasta tener menos 2,7. Entonces, este es el resultado que tenemos, lo elevamos al cuadrado. Elevando al cuadrado vamos a tener 0,1, 0,49, 7,29 y haciendo toda esta sumatoria vamos a tener 13,44, pero está en milímetros al cuadrado. Y precisamente este dato es el que necesitamos, ¿no es cierto?, para hallar la desviación estándar, ¿no? El cual representamos de esta forma la fórmula, ¿no? 6 cuadrada, la sumatoria de estas diferencias, o la sumatoria de estas diferencias, ¿no es cierto? Y luego elevando al cuadrado y dividido entre n, les repito que es el número de medidas menos 1. Entonces, reemplazando datos, hemos hallado 13,44 milímetros al cuadrado dividido entre 5 menos 1, ¿no es cierto? Entonces, haciendo toda esta operación, la desviación estándar nos da 1,8 milímetros. Entonces, de esa forma se halla con estas medidas estos dos datos importantes, les repito, la media, ¿no es cierto?, y también, en este caso, la desviación estándar, ¿no? Ahora bien, estos datos o este procedimiento más bien, también nos van a servir para hallar luego los valores casi exactos que se llega en una medida. No siempre cuando midamos una magnitud vamos a tener una medida totalmente exacta, ¿no es cierto? Siempre existe, en este caso, un error, ¿no? Entonces, para ello vamos a referirnos, en este caso, a ver, a un ejemplo, indico acá ejemplo, ¿no es cierto?, donde este ejemplo voy a considerar indicando, se realizaron medidas, indico, se realizaron medidas, decimos, experimentales, indico, experimentales, de una lámina rectangular, indico, de una lámina rectangular, ¿no es cierto?, con un hueco circular, enseguida voy a hacer la figura, con un hueco, indico, circular en su parte central. En su parte central, ¿no? Es decir, antes de mostrar estos datos experimentales, realizo el dibujo precisamente de esta lámina rectangular, el cual la puedo representar de esta forma, ¿no? Bueno, más o menos de esta manera, es el largo, ¿no? Bueno, este es el largo,
¿verdad? Y este es el ancho, ¿no? Bueno, de esta forma más o menos, ¿no? Entonces, indico de que este es el largo, ¿verdad? Voy a representar con la letra L, ¿no? Y este es el ancho, con la letra A. Ahora bien, y en la parte central nos indica de que tiene un hueco circular. Bueno, más o menos de esta forma, ¿no es cierto? Represento esta figura. Además, también, en este caso vamos a realizar las siguientes medidas, ¿no? Acá está el diámetro de este hueco circular, representamos esta forma. Nuestras palabras vamos a medir el largo, el ancho, ¿no es cierto? El ancho y el diámetro de esta placa, o más bien de esta lámina, el diámetro más bien de este hueco circular, ¿no es cierto? Los datos que se tienen, voy acá a representar nuevamente en una tablita de estas medidas. A ver, son las siguientes, indico, ¿no es cierto? Como son 3 medidas, entonces represento estas medidas precisamente de esta forma, ¿no? A ver. Entonces, represento en este caso tanto el largo, el ancho y el diámetro, y acá van a estar sus respectivas medidas experimentales, ¿no? Por ejemplo, acá voy a determinar la longitud L. Nuevamente vamos a medir en milímetros, ¿no? El ancho, también en milímetros, ¿no es cierto? Y el diámetro del hueco circular también, en este caso, en milímetros. ¿De acuerdo? Bien. A ver, en la primera medida, acá coloco en el largo 88 punto, indicaremos 9, ¿no? En milímetros. La segunda medida, 88.8, también en milímetros. La siguiente medida, 88.6. La siguiente medida, 88.7. ¿Verdad? Hablando del largo. Para el ancho, acá coloco 56.8. ¿No es cierto? 56.4. La siguiente medida. Luego 56.5. Y la otra medida, 56.3. ¿No? Como se notarán, también se ha hecho 4 mediciones, en este caso para el ancho. Y para el diámetro, en este caso, las medidas que se han obtenido, por ejemplo, la primera medida va a ser 82.4, ¿no? La siguiente, 82.5. La siguiente va a ser 82.7, ¿no? Y la otra medida, en este caso, vamos a tomar en cuenta 32.6. ¿De acuerdo? Estas son las medidas que se han realizado en esta lámina rectangular, el cual tiene un hueco en su parte central, ¿no? Donde hemos medido el diámetro también de ese hueco. Bien, lo que se pide calcular, acá indicamos, calcular valores verdaderos, diremos, calcular, indico, valores, en este caso verdaderos, ¿no es cierto? O un nivel de confianza, indico de 90%, ¿no es cierto? También les envié una foto en el grupo, ¿no es cierto? En este caso, los valores del TED Student. También les envié el valor, en este caso, de grados de libertad, ¿no es cierto? Les he enviado en su celular, ¿no? Bien, para hallar estos valores verdaderos, lo primero que vamos a hacer es hallar las medias
de estas medidas y también vamos a hallar la desviación estándar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, indicamos la solución, ¿no? Entonces, rápidamente, para cada medida, vamos a representar los datos respectivos. Ustedes pueden también comprobar con su calculadora. Por ejemplo, inicialmente voy a hacer una tablita para el largo, ¿no? Entonces representamos L, es decir, estas medidas, ¿no es cierto? Representando de esta manera, vamos a realizar esta tabla, ¿no? En este caso, con 6 filas. Enseguida les indico esas filas. Bueno, en este caso representamos de esta forma. ¿No es cierto? Bueno, de esta manera. Entonces hacemos para el largo, les repito, para esta medida, ¿no? De este rectángulo. Ahora bien, acá vamos a representar en primera instancia las medidas, ¿no? Acá vamos a hacer las operaciones de la media con los valores experimentales. Por ejemplo, acá coloco n, significa el número de medidas. Pero en este caso, fíjense, n, ¿cuánto es? Es 4, ¿verdad? Si estamos realizando 4 medidas, 1, 2, 3, 4. Entonces acá directamente colocamos 1, 2, 3, 4, ¿no? Y acá vamos a realizar la sumatoria. Entonces acá indicamos LI, son las medidas del largo, el cual está en milímetros, ¿no es cierto? Entonces, para el largo simplemente vamos a copiar estos datos, ¿no? Que nos da en forma experimental. Estamos hablando de 88.9, 88.8 por el milímetro por si acaso, 88.6 y 88.7, ¿verdad? En la siguiente columna lo que vamos a hacer es la diferencia de los valores experimentales menos en este caso la media de esa longitud. Ahora, ¿cómo hallamos esa media? Ya hemos indicado, la formulita que vamos a utilizar va a ser en este caso L, ¿no es cierto? Hablando de la media. Y esto va a ser igual a la sumatoria de todas las medidas experimentales dividido entre el número de medidas, ¿no es cierto? Que va a ser 4 ya de hecho, ¿no? N. Ahora, en este caso necesitamos la sumatoria de todos estos datos. Y sumando 88.9, 88.8 y hasta 88.7, les repito, si tienen la calculadora cerca, ustedes también pueden realizar esta sumatoria y da el valor de 354.8, hablando en milímetros, ¿no? Entonces, para hallar esta L media necesitamos este dato. Entonces, por lo tanto, una vez que ya tenemos, lo que vamos a hacer es 354.8 milímetros, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre n, en este caso es 4. Entonces, acá vamos a obtener la media, ¿no es cierto? Obteniendo esa media, si ustedes hacen esta división, nos va a dar 88.7 hablando en milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a ello, ya podemos llenar estos casilleros, puesto que ya se conoce ya L media, operando en este caso con la LI, que son todas esas medidas. Por ejemplo, la primera medida va a estar dada por 88.9, que es LI, menos la media, es decir, menos 88.7. Entonces, de ahí, el valor que acabamos de obtener va a ser 0,2. ¿No es cierto? Haciendo cálculo similar con estos otros valores, los datos que vamos a tener va a ser en este casillero 0,1 menos 0,1, ¿verdad? Y acá el menos 0,2. ¿No es cierto? En esta otra columna vamos a realizar la operación de la LI menos L, en este caso media, pero elevado al cuadrado. Es decir, directamente el resultado que tenemos en esta columna, las elevamos al cuadrado y las vamos a llenar en estos casilleros, ¿no? Por ejemplo, 0,2 elevado al cuadrado da 0,04, ¿no? De 0,1 da 0,01,
de menos 0,1 también da 0,01, ¿no es cierto? Y del menos 0,2 elevado al cuadrado también da menos 0, o más bien da el 0,04. Ahora esta sumatoria, todos los valores sumados acá, nos va a dar directamente 0,1, ¿no? Y este resultado necesitamos para hallar la varianza, ¿no es cierto? Es decir, para hallar en este caso el SL, ¿no es cierto? Y este SL surge de la formulita y al sindicado de L, de LI, en este caso valores experimentales, ¿no es cierto? Menos la L media al cuadrado. Y todo dividido entre el n menos 1. Y todo en una raíz cuadrada, ¿verdad? Por lo tanto, esta desviación estándar, ¿no es cierto?, va a estar dada por este valor, ¿no? Porque la sumatoria de todos estos valores que se tiene es 0,1. Pero 0,1 estamos hablando en unidades de milímetros al cuadrado. Porque esta diferencia que estamos tomando en cuenta en esta columna, en esta otra está elevado al cuadrado, ¿no? Y como estamos hablando en milímetros, el milímetro elevado al cuadrado va a ser milímetros al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre el n, la cantidad de medidas es 4 menos 1, ¿no? Es una raíz cuadrada. Y de acá vamos a hallar esta desviación estándar. Y si ustedes hacen los cálculos, el valor al cual vamos a llegar es 0,18 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las primeras medidas que realizamos hallando, o analizando más bien el largo L, ¿no? De forma similar vamos a proceder con el ancho y también con el diámetro del hueco circular, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso hablamos ahora del ancho A, ¿no es cierto? Vamos a similar en este caso para el ancho, lo que vamos a hacer es decir, para esta medida, lo voy a cortar esta figura, lo voy a dibujar más adelante, ¿no es cierto? Estos son los valores a los cuales vamos a llegar. Bueno, acá hacemos esta tabla en forma similar al que hicimos con el primero, ¿verdad? Bueno, de esta manera, ¿no es cierto? Directamente acá vamos a representar los valores experimentales y vamos a realizar operaciones con los, más bien con el valor medio. Entonces acá indicamos n, 1, 2, 3, 4, acá la sumatoria, ¿no es cierto? Esta vez hablamos del ancho, vamos a colocarla ahí, también está en milímetros, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiar estos valores experimentales en esta columna. Me refiero a 56.8, 56.4, ¿verdad? 56.5, ¿no es cierto? 56.3, ¿no? Y si hacemos toda esta suma, ustedes también pueden realizar esta suma, ¿no es cierto? El resultado nos va a dar 226,0. Ustedes pueden comprobar este valor, vayan sumando todos estos valores y vamos a llegar a este resultado. En esta columna vamos a proceder a hacer la diferencia de la AI menos la A media. Y en esta otra columna, la AI, ¿no es cierto?, menos la A media, pero también elevado en este caso al cuadrado, ¿verdad? Acá está elevado precisamente al cuadrado. Pero antes de llenar esta columna, vamos a hallar la media, ¿no? Y hallando la media, en este caso para el ancho, la formulita que vamos a utilizar va a ser sumatoria de la AI sobre n, ¿verdad? Como ya tenemos en este caso la sumatoria de estos valores experimentales, copiamos la suma, da 226,0, ¿no? Dividido entre n que es 4. Entonces esta operación da, ustedes pueden comprobar, 56.5 milímetros, ¿no es cierto? Entonces nuevamente operando estos valores experimentales con la media. Llenando esta columna, nos va a dar los valores, por ejemplo, de 0,3
acá del menos 0,1, ¿no? Acá nos va a dar 0 porque es como se está